El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y Padre Celestial, mi alma te alaba y te bendice en esta hora, y te da, Señor Dios, toda la honra y toda la gloria, reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida, el Dios creador de todas las cosas, porque tú nos hiciste en el vientre de nuestra madre con un propósito. Que este mensaje del día de hoy, todo aquel que se acerque a escucharlo, sea ministrado por tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, de los versículos 9 al 14, nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Continuemos hablando de la comunicación. La comunicación es necesaria e importante porque nos permite identificar los intereses de otros, aclarar los nuestros y comprender los deseos, expectativas y temores que sentimos en la relación con los demás. Los malos entendidos son frecuentes en las relaciones humanas. La mala comunicación impide el avance y la posibilidad de tomar buenas decisiones, y destruye las relaciones en la misma forma en que los coágulos de sangre bloquean la circulación y causan ataques cardíacos. Al no entenderse en ambas partes, disminuye su capacidad de solucionar eficazmente los problemas. Y cuando hablo de ambas partes, me estoy refiriendo al emisor y al receptor. Cuando se trata de establecer una comunicación, se tratará de lograr en 2 sentidos. Esto es, que ambas partes estén escuchando, así como también hablando. Ningún mensaje es comunicado hasta que esté escuchado y entendido. En muchas ocasiones nos hablan y no entendemos, porque hay interferencias como ruidos, o estoy pensando de manera diferente a lo que piensa el otro que está emitiendo la información. La práctica de escuchar activamente, o sea, escuchando y entendiendo, mejora nuestra habilidad para comunicarnos. Si logramos demostrar a la otra parte que hemos entendido su punto de vista, será más fácil para ellos escuchar el nuestro, y así nuestros propósitos tendrán más peso. En síntesis, la comunicación incluye lo que decimos cuando hablamos con los demás, los mensajes que emitimos con el tono de nuestra voz, las expresiones faciales y gestuales que empleamos en nuestro cuerpo, como bostezos, estirones, el recostarnos, etc. Incluye escuchar y hacer preguntas, entender
la forma de percibir las cosas desde la perspectiva de la otra persona. La palabra del Señor nos dice: oye con atención las palabras que brotan de mis labios. Te voy a hablar sirviéndome de ejemplos y presentar las cosas del pasado que nunca hemos podido comprender. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Existe en los medios de difusión radial y televisivo programas de gran audiencia a nivel local y nacional que presentan en dos facetas la vivencia real del pueblo colombiano, con testimonios que a algunas personas les parecen negativos, pero en cambio a otras altamente positivos. Quiero que veamos entonces el mensaje que he llamado en este día dos testimonios, pero se hace necesario que definamos la palabra testimonio. Dice el diccionario secular que es un documento de notario en que se da la fe de un hecho. También es la prueba o certeza de la verdad. En una palabra, el testimonio de una persona es la prueba certera de las actitudes que ella manifiesta. La Biblia nos narra por el pasaje que acabamos de leer el testimonio de dos personas basado en la parábola del fariseo y el publicano que nos narra Jesús. La palabra fariseo se refiere a aquella persona que pertenece a la secta que lleva su nombre y cuyos fundamentos religiosos se basan en la ley y en las tradiciones ortodoxas de los judíos. Entre tanto, que la palabra publicano se refiere a la persona recaudadora de los impuestos de la hacienda romana y que por su exageración en el cobro de los mismos era considerada por los fariseos como pecadores. Tratemos por este pasaje entonces lo que nos enseña la Escritura respecto a algunos puntos importantes de dos testimonios. El primer aspecto es el testimonio religioso, que es aquel donde la persona tiene un alto concepto de sí mismo. Dice la Biblia, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El que tiene un alto concepto de sí mismo se cree más santo que los demás. Nos dice la Escritura que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Te hago una pregunta: ¿te has sentido últimamente más santo que tu vecino, que tu amigo, que tu familiar, que tu mismo hermano, allí donde sueles reunirte a orar? La persona que tiene un alto concepto de sí mismo es aquella que también se alaba a sí mismo al decir: no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no le hago mal a nadie. Dice un adagio: alábate, pato, que mañana te mato, donde se magnifica a la persona, es decir, se clasifica los pecados como este fariseo, con un propósito: para justificar delante de Dios y de los hombres sus actitudes. Pero, ¿y de los otros pecados, mis amigos y amigas, como la murmuración qué? ¿Es usted una persona religiosa que se alaba a sí mismo porque ve la paja en el ser humano y no ve la viga en su propio ojo? El testimonio religioso de una persona es aquel también donde se cree justo. Este fariseo decía: ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero Jesús, refiriéndose a los hombres que tienen estas características, en otro pasaje de la Escritura les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y también les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Además, nos dice el Señor que no es por obras para que nadie se gloríe.
La salvación, el agradarle al Señor, no es por obras para que nadie se gloríe. Si usted es una persona que cree que tiene un alto concepto de sí mismo, es importante que me escuche bien lo que nos dice el Señor por esta palabra. El apóstol Pablo nos invita a reflexionar así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Las personas que actúan de esta manera como el fariseo son personas que no agradan al Señor. Las personas que se comportan con un nivel de sí mismos, como lo decía el fariseo, son personas que siempre están señalando a los demás y son personas que nunca, escúcheme bien, nunca pueden juzgarse a sí mismos. La Biblia es clara cuando nos enseña acerca de estas cosas. Jesús dice que los que se comporten como tales son hipócritas. La palabra hipocresía es la misma que él utilizó cuando dijo sepulcros blanqueados. ¿Sabe para qué? Para referirse a que por fuera se muestran como esas lápidas donde las inscripciones se ven muy atractivas. Inclusive usted puede colocarle mensajes en el epitafio o como epitafio. Pero, ¿cómo están por dentro esas tumbas? Y Edén, dice el Señor, son tumbas que prácticamente cuando usted las abre no soporta quedarse de pie mucho rato. De igual forma, es el testimonio de aquellas personas fariseas. Dios dice, hipócritas, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Si usted es una de esas personas que se está comportando como Dios no quiere, déjeme decirle, Dios tiene un testimonio que usted puede aprender en esta hora. El testimonio religioso es el testimonio que Dios no quiere que nosotros tengamos, porque actúa por cumplimiento. Algunas personas no experimentan el poder de Dios ni el gozo de ser buenos creyentes porque no hacen las cosas que Dios ha establecido, es decir, porque hacen las cosas que no agradan a Dios. Lo hacen solo por cumplir, y déjeme decirle, esto no agrada a Dios. Cuando la Biblia nos invita a decir, como el salmista para referirse a Jesús de manera profética, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabe? Es porque esta es la mejor manera de hacerlo. A Dios le agrada que hagamos su voluntad. A Dios le agrada que le digamos, Dios mío, me agrada obedecer tus mandamientos, porque en ella está mi corazón y en medio de mi corazón está tu ley. Ahora, el testimonio religioso también ora por ostentación para ser visto por todos. ¿Has visto esto que nos propone la palabra en otras personas cuando vas al templo o lo estás tomando como una actitud propia? El Señor Jesús nos invita, no hagas esto. Te dice, no puedes hacer esto, sino de una manera diferente. En un pasaje de la Escritura dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El testimonio religioso es irreverente, pues tiene la mirada en sí mismo, no en la gloria de Dios. El fariseo solo fue al templo para decirle a Dios las muchas cosas y buenas obras que había hecho. Esta persona, al parecer, no necesitaba nada de la gracia de Dios. Quizá subió al templo a orar, pero olvidó a qué subía y qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios quiere escuchar en la oración. Veamos entonces ahora el segundo testimonio. Hablo del testimonio del publicano, y este sí que agrada a Dios porque expresa arrepentimiento y humildad en lo que hace. Dice la Biblia que se mantuvo el publicano a bastante distancia. Nos narra también que el publicano estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En esta oración,
Este hombre expresa un profundo sentimiento de indignación porque no merecía el favor de Dios. Reconocía que, como lo dice la palabra de Dios, sus obras eran como trapos de inmundicia. No quería ni aún alzar los ojos. Expresa el pesar que había en su corazón ante la conciencia de su pecado. Se golpeaba el pecho porque reconocía su situación miserable, su situación pecaminosa ante Dios. El apóstol Pablo, cuando trata en la epístola a los romanos acerca del pecado, exclamó: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». A lo que también respondió: «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el único que nos puede ayudar en nuestra condición de pecado, y cualquiera sea nuestra condición, expresar arrepentimiento en lo que dice el publicano: sé propicio a mi pecador». Esto significa reconocerse a sí mismo como pecador delante de Dios, dirigiéndose a Él como un necesitado, como un miserable, como un indigente espiritual. Reconoce lo que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento es reconocer mi condición pecaminosa y dar un giro de 180 grados a una nueva vida. Es volver mi rostro de regreso al Dios perdonador. Jesús es nuestro Dios perdonador. Alabado sea su nombre. El tercer aspecto tiene que ver con la respuesta de Dios a los dos testimonios. Dice la Sagrada Escritura que Jesús exclamó: «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro». Es decir, Jesús justificó al publicano porque su testimonio le era agradable. Jesús rechazó al fariseo porque su testimonio no le agradaba. Era totalmente desagradable. En conclusión, termina diciendo el versículo 14: «Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Amigo mío, usted que nos escucha en este momento, en esta hora, quiero invitarte a que coloques el testimonio que agrada a Dios delante de Él. Deseo que le digas en esta hora lo que hay en tu corazón, el pecado con el cual has venido caminando. No importa que tú hayas señalado a otro creyéndote mejor que esa persona. Hoy el Señor está aquí para justificarte si tú, arrepentido, das un giro de 180 grados y te vuelves a Él. Repite conmigo y con fe esta oración: Señor Jesús, te doy gracias en esta hora, porque reconozco que soy fariseo, que soy pecador. Limpia mi vida y perdona mis pecados, y abro la puerta de mi corazón para que tú seas el único que permanezcas en ese trono. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre preciosa. Señor, tú eres el único que puedes aliviar mi miserable condición. Gracias, Jesús, por aceptarme en el reino de la justicia, en el reino de la gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.